La escuela y los textos. Un texto escrito por María Elena Rodríguez. Capítulo 1. Hacia una tipología de los textos. El desarrollo de la lingüística textual y de otras disciplinas que se basan en el estudio de los discursos se preocupan principalmente por establecer una tipología de los textos. Para esto, Bernardes, 1987, en su libro Lingüística del texto, nos dice que las diferentes tipologías textuales toman en cuenta diversos criterios. Por ejemplo, funciones de lenguaje, intencionalidad del emisor, prosa de base, rasgos lingüísticos o estructurales, efectos gramáticos, variedades de lenguaje, recursos estilísticos y retóricos. La necesidad de establecer estas tipologías deben de ser claras y concisas, tiene la intención de facilitar la producción y la interpretación de los textos que circulan en un entorno social. Existe un consenso en clasificar y designar textos a partir de ciertas características compartidas y se dividen en textos literarios, periodísticos, textos de información científica, textos instruccionales, textos epistolares, textos humorísticos y textos publicitarios. En este cuadro se presentan las 7 tipologías textuales propuestas y algunos ejemplos de textos que incorporan cada una de ellas. Los textos y las funciones del lenguaje. Los textos, en tanto unidades comunicativas, manifiestan las diferentes intenciones del emisor. Buscan informar, convencer, entretener y sugerir estados de ánimo, etc. Es posible categorizar los textos teniendo en cuenta la función del lenguaje que predomina en ellos. Estos se dividen en 4 funciones: función informativa, función literaria, función apelativa y función expresiva. La función informativa es una de las funciones más importantes que cumplen los textos usados en el entorno escolar. Es la función de informar, la de hacer conocer el mundo real, posible o imaginario, al cual se refiere un texto, con lenguaje conciso y transparente. Función literaria. Los textos con predominio de la función literaria del lenguaje tienen una intencionalidad estética. Su autor emplea todos los recursos que ofrece la lengua con mayor libertad y originalidad para crear belleza. Función apelativa. Los textos de esta función intentan modificar los comportamientos. Pueden incluir desde las órdenes más contundentes hasta las fórmulas de cortesía y los recursos de seducción más sutiles para llevar al receptor a aceptar lo que el autor propone. Función expresiva. Los textos en los cuales predomina la función expresiva del lenguaje manifiestan la subjetividad del emisor, sus estados de ánimo, sus afectos y sus emociones. La trama de los textos. Los textos se configuran de distintas maneras para manifestar las mismas funciones del lenguaje o los mismos contenidos. A los diversos modos de estructurar los distintos recursos de la lengua se les suele llamar trama. Existen diversos tipos de trama, como lo son la narrativa, la argumentativa, la descriptiva y la conversacional. Existen principalmente 4 divisiones de trama dentro de los textos: trama argumentativa, trama descriptiva, trama narrativa y trama conversacional. La trama argumentativa. Los textos que se encuentran dentro de esta comentan, explican, demuestran o confrontan ideas, conocimientos, opiniones, creencias o valoraciones. Por lo general, se organizan en 3 partes: una introducción en la que se presenta el tema, la problemática o se fija una posición; un desarrollo, a través del cual se desencadenan ciertas informaciones; y una conclusión. Trama descriptiva. Presentan las especificaciones y caracterizaciones de objetos, personas o procesos a través de una selección de sus rasgos distintivos. Trama narrativa. Presentan hechos o acciones, una secuencia temporal y un causal. El interés radica en la acción. Trama conversacional. Aparece en estilo directo a la interacción lingüística que se establece entre los distintos participantes de una situación comunicativa. Capítulo 2. Caracterización lingüística de los textos. Caracterización lingüística de los textos.
A continuación se describe una selección de los rasgos distintivos de cada uno de los textos presentados. Comenzaremos con los textos literarios. Los textos literarios se interesan primordialmente por combinar los distintos elementos de la lengua y, de acuerdo a estos cánones estéticos, dan una impresión de belleza. Tenemos ejemplos de estos textos literarios como el cuento, que es un relato en prosa de hechos ficticios que va a constar de 3 momentos diferentes. Todo cuento va a tener acciones centrales, núcleos narrativos y una relación causal. Asimismo, va a tener tiempos verbales, los cuales van a jugar un rol muy importante en la construcción e interpretación de los cuentos. Aquí se pueden encontrar los pretéritos imperfectos y los perfectos simples, que son los que predominan en la narración, mientras que los presentes aparecen en las descripciones y en los diálogos. También podemos encontrar un narrador, que va a ser una figura creada por el autor, que va a presentar los hechos que constituyen el relato. A continuación, la novela. Esta va a ser similar al cuento, pero va a tener más personajes y un mayor número de complicaciones. Aquí los personajes adquieren una definición más acabada y las acciones secundarias pueden llegar a adquirir tal relevancia que llegan a convertirse en algunos textos en unidades narrativas independientes. Es decir, aquí cobran más importancia los personajes y las acciones, y se pueden estudiar como unidades narrativas independientes. En la obra de teatro se van tejiendo distintas historias y se van desarrollando diversos conflictos mediante la interacción lingüística de los personajes. Aquí las conversaciones son las situaciones comunicativas registradas en este mundo de ficción construido por el texto. La trama convencional de estos textos deja huellas en la escritura que se manifiestan en el lenguaje espontáneo, es decir, aquí tenemos numerosas interjecciones, alteraciones en la sintaxis normal, digresiones, repeticiones, deícticos de lugar, tiempo y personajes. En el poema, el cual va a ser un texto literario que generalmente está escrito en verso, podemos trabajarlo como una lectura en voz alta y así captar el ritmo de los versos y también promover una tarea de abordaje para intentar desentrañar la significación de los recursos estéticos empleados por el poeta. El poeta puede utilizar estos recursos estéticos para expresar sus sentimientos, emociones o incluso su visión de la realidad. En los poemas podemos encontrar el ritmo, el verso, la métrica y las licencias poéticas. También está constituido por rima y por estrofas. Textos de información científica. Esta categoría incluye textos cuyos contenidos provienen del campo de las ciencias en general. En este tipo de textos se incluyen frases claras y el vocabulario es muy preciso. Generalmente estos textos no incluyen vocablos a los que se les puede atribuir una multiplicidad de significados. Tenemos ejemplos de estos tipos de textos y algunos de los que se trabajan en educación secundaria podemos encontrar el informe de experimentos. En el informe de experimentos vamos a encontrar una descripción detallada de un proyecto en el cual se manipula un entorno para obtener una nueva información, es decir, son textos que describen experimentos. La superestructura de estos informes se contiene principalmente en 2 categorías. Una se atañe a las condiciones en que el experimento se realiza, es decir, al registro de la situación del experimento, y la otra al proceso informado, al proceso observado.
Entonces, en estos textos se usan con frecuencia oraciones que comienzan con sí, con cuando, y estos informes adoptan una trama descriptiva de proceso. Encontramos también la monografía, la cual tiene una estructura en forma analítica y crítica, y la información recogida en diversas fuentes acerca de un tema seleccionado. En estos textos monográficos existe una selección rigurosa y una organización coherente de los datos recogidos. La selección y la organización de los datos sirve como indicador del proceso que se orientó a la escritura. En las monografías es muy importante determinar que en el primer párrafo qué se va a tratar y abrir paso a la cooperación activa del lector, quien conjugando sus conocimientos previos y sus propósitos de lectura hará las primeras anticipaciones sobre lo que espera encontrar y formulará su propia hipótesis de guiar su lectura. Continuemos con los textos instruccionales. Estos textos instruccionales, tal como su nombre lo dice, pretenden dar alguna instrucción, y en este encontramos recetas de cocina, desde el más simple ejemplo o hasta complejísimos manuales. Tenemos un ejemplo de estos textos en los cuales se encuentran la receta y el instructivo. Estos tienen dos partes que se distinguen generalmente a partir de la especialización, en la cual se contiene una lista de elementos a usar, es decir, esta lista de elementos emplea una lista de sustantivos generalmente numerados, y la otra desarrolla las instrucciones. Aquí, por lo general, se utilizan verbos en imperativo o verboides en infinitivo. Los textos epistolares. Los textos epistolares se dirigen a un destinatario que está ausente. Tenemos un ejemplo que es la carta. Estos textos reúnen en sí las distintas clases de oraciones. En la carta se pueden emplear oraciones enunciativas que aparecen en los fragmentos informativos. Se alternan también con las dubitativas, las desiderativas, interrogativas, exclamativas, para manifestar la subjetividad del autor. En los textos humorísticos, estos están primordialmente orientados a provocar risa mediante recursos lingüísticos e iconográficos que alteran o equilibran el orden natural de los hechos o sucesos, o deforman los rasgos de los personajes. El ejemplo que encontramos aquí es la historieta. En los textos publicitarios, estos se construyen en torno a la función apelativa del lenguaje, dado que buscan como efecto modificar el comportamiento. Estos manipulan el lenguaje en virtud de lo que se propone obtener del receptor. Como ejemplos encontramos el aviso, el afiche o el folleto. Capítulo 3. Los textos escolares. Un capítulo aparte. Los textos escolares. Los lectores se forman con la lectura de distintas obras que contienen una diversidad de textos que sirve o sucede con los contextos extraescolares para una multiplicidad de propósitos. Es indudable que los lectores no se formen con lecturas escolares de materiales escritos elaborados expresamente para la escuela o con el fin de cumplir con las exigencias de un programa. ¿Cómo seleccionar los textos? En esta determinación se ponen en juego las distintas concepciones que tiene cada docente acerca del aprendizaje, de los procesos de lectura, de la comprensión lectora, de las funciones de los textos, del universo del discurso, entendido como el conjunto integrado por la situación comunicativa y las limitaciones retóricas temáticas de los textos, y del rol que le cabe al docente como mediador de los actos de la lectura que tiene lugar en el aula. ¿Cómo seleccionar los textos escolares? En primer lugar, es necesario tomar conciencia de que esos materiales necesariamente se relacionan con las políticas educacionales del nivel correspondiente,
con las pautas y normas curriculares que las traducen y los enfoques pedagógicos que los sustentan. Es preciso atender, por otra parte, los contenidos de la cultura que los textos escolares incorporan a la transparencia educativa. Las carpetas de actividades pueden constituirse en un recurso práctico para el maestro, ya que suelen ofrecer a docentes y alumnos un amplio abanico de trabajos de interpretación y producción de textos para hacer en clase y fuera de ella. Es importante tener en cuenta en su selección cuáles son las teorías de los aprendizajes y las concepciones pedagógicas acerca de los procesos de lectura y escritura que los fundamentan, y primordialmente revisar cuidadosamente las actividades que proponen. Nos hemos referido ya a algunos usos negativos de los textos escolares, pero convengamos en que no solo se puede usar mal los libros de texto, sino que también se pueden hacer malos abordajes de los textos de circulación social al escolarizarlos, utilizándolos en actividades que contradicen, alteran o tergiversan los propósitos que orientan la lectura de esos textos fuera de la escuela. Capítulo 4. Planificación de proyectos didácticos que tomen en consideración las características de los textos. La misión de la escuela no consistía en formar escritores, pero que sus responsabilidades ineluctables eran contribuir a que todos los niños egresaran de sus aulas convertidos en personas que escriben. Una de las funciones de la escritura es materializar el mensaje, la que la convierte en una herramienta cognitiva de gran importancia. ¿Por qué proponemos proyectos que demanden la producción de textos? Esto se refiere a la planificación de dichos proyectos, incluyendo comentarios y ofreciendo alternativas. Proyectos que contemplen la escritura de textos por parte de los niños. La escritura no solo sirve como un recurso memorístico para comunicar algo a distancia o para marcar la propiedad de un objeto. Esta última función de la escritura la convierte en una herramienta cognitiva de gran importancia. De igual manera, producir un texto escrito equivalente a decidir qué se va a escribir, cómo es adecuado hacerlo, intentar una primera vez, leerlo, corregirlo, reescribirlo, reorganizar el contenido y la forma. Textos para quién. Tradicional. Escribir para demostrar que se sabe escribir. Si el maestro y padres entienden lo que escribe y son la única persona que van a leer mi escrito, ¿para qué voy a hacer el esfuerzo de mejorar? Cuando los textos de los niños forman parte de un proyecto que trasciende a esos límites destinatarios y los lectores no están presentes para explicar lo escrito, la corrección, adecuación y pertinencia a pesar de ser requisitos indispensables. ¿Por qué registrar la planificación? El registro de la planificación suele hacerse para los supervisores y para los directivos, y no para que el docente reflexione previamente sobre su tarea futura. El objetivo debería ser que el maestro planifique para los niños tomando en cuenta qué saben y qué ignoran, qué características tienen los modelos textuales que deben conocer y cuál será la mejor situación didáctica que favorezca los aprendizajes. La escuela necesita contar con documentos que permitan ejercer un control sobre lo que sucede efectivamente en las aulas, permitiendo también transferir conocimientos a otros docentes.
¿Cómo organizar el contenido de la planificación? Cómo poder registrar la planificación de un modo que se adecuase a nuestra práctica, tomando en cuenta la alternativa de utilizar planillas adaptadas a los conocimientos y necesidades de los maestros de la institución. El registro consta de 3 partes. Inciso A. Plan general. En ella se consigna el tema del proyecto, el grado que se realizará, la fecha de inicio y la duración aproximada. Los materiales que se estiman que van a emplearse y una síntesis de las etapas previas para su realización. Inciso B. Se asientan datos correspondientes al texto que se producirá, subdividido en 3 temas. 1. Situación comunicativa en la que inscribe el texto, autor, lector, objetivo. 2. Identificación y caracterización del tema o del texto. 3. Tema en el que se encargarán en una reflexión metalingüística. Inciso C. Consignan contenidos de otra área que es un proyecto pudiera concluir, ejercicios o actividades. ¿Por qué no se incluye la evaluación? La evaluación es un requisito indispensable en el quehacer educativo, ya que obliga al docente y al alumno en logros y necesidades, pero no es deseable ligar la evaluación del proyecto y correr el riesgo que el maestro trabaje orientado por una evaluación. Ejemplo de planificación de proyectos.